Lo quiero saludar a Facundo Peralta, él es director provincial de Salud Sexual Integral. Lo sabe mucho mejor que nosotros, pero empezamos a notar que hay una gran preocupación y que también empieza a llegar a los medios. Algunos decían, pero esto ya viene de antes, con el tema de los casos de sífilis. Y que además de que está, no sé llamarlo auge, Facundo, usted me podrá corregir, Santa Fe está en el podio de las provincias con mayor cantidad de contagios. ¿Cómo está Facundo? Negro Velázquez saluda, de Solplay. ¿Cómo estás? Buenos días. Complejo, ¿no? Sí, Vos ¿no? te planteabas ahí como una cuestión de preocupación, es cierto, me parece que en algún punto hay un grado de verdad en esto de la preocupación. Nosotros ya veníamos desde el comienzo de la gestión planteando en diferentes acciones y también a través de diferentes entrevistas o deslizando la situación en diferentes medios públicos, de que nos encontraba medios de comunicación, digamos, públicos, que nos encontramos en la situación de un alza en la tasa de incidencia en sífilis en la provincia de Santa Fe, pero siempre hacíamos la aclaración de que no era una cuestión exclusiva de nuestra provincia, sino que se presentaba como un problema nacional que también tiene repercusiones que son globales, que son regionales. Ajá. Es decir, nos encontramos en un mundo en el cual la cantidad de casos de sífilis se han incrementado. Ustedes, para que se den una idea, la Organización Panamericana de la Salud emitió un informe donde dice que en las Américas la tasa de incidencia en sífilis ha crecido, digamos, por arriba del 30%. Si ustedes se fijan en los números que da el Informe Epidemiológico Nacional, por el cual estamos hablando ahora en este momento, estamos dentro de esos marcos. Bien, a ver, es preocupante, pero tan preocupante como en otros lugares. Yo decía la provincia de Santa Fe tercero, pero bueno, seguramente se dará en todo el territorio nacional. Yo recién contaba esto, Facu, a ver si vos me vas más allá. Yo tenía la sífilis, era de antaño, algo que escuchaba más de nuestros viejos, y hoy ha agarrado este repunte. ¿En qué franja etaria se está dando mayormente? ¿Y cuáles creen ustedes que son el principal motivo de este crecimiento? Mira, sí, me parece que está bueno esto que vos traes, como plantear un sentido histórico en referencia a la sífilis, ¿no? Porque estamos hablando de una infección de transmisión sexual que tiene muchísimos años, pero cuando digo muchísimos, en realidad estamos hablando de miles de años. Claro. Es una infección, es una bacteria que existe desde antaño, que siempre ha estado presente, pero por la cual pudimos identificar al agente causal recién hacia principios del siglo XX. Y recién hacia casi mediados del siglo XX logramos tener la cura a través de la penicilina. Es decir que, si bien es una infección muy vieja, es decir, que existe hace muchísimos siglos, tiene esta particularidad, ¿no? Estamos dentro de todo, hace un siglo que logramos identificar al agente causal y que logramos tener el tratamiento para la cura. Bueno, no obstante, a pesar de contar con todas las herramientas biomédicas, agente causal, el test de detección y de contar con la cura, vemos que la tasa de incidencia no deja de crecer. Para mí esto responde a una cuestión bastante concreta. Digamos, la sífilis desapareció de la discusión pública de alguna manera durante los últimos 20 años. Si ustedes recordarán, en la década del 80, en la década del 90, todas las miradas se trasladaron hacia el VIH. Claro. Y se construyeron políticas sanitarias que han sido muy efectivas a nivel global, y también en Argentina y en la provincia de Santa Fe, para poder controlar el virus del VIH. Sin embargo, la mirada de la sífilis se corrió, y yo recuerdo que cuando iba y daba talleres de salud sexual integral en las escuelas, con grupos de adolescentes, jóvenes, en los clubes de barrio, lo que nos pasaba era que cuando hablábamos de sífilis, los pibes y las pibas no sabían de qué estábamos hablando. Claro, como que nos relajamos, perdón, Facundo, en los mecanismos de prevención de la sífilis concretamente, que ya que te tenemos en contacto, aprovechar para recalcar cuáles son esos mecanismos, esos medios de prevención de esta enfermedad puntualmente. Sí, yo creo que nos relajamos, pero no quiero poner acá en esto el acento
sobre las personas o sobre la política pública. Yo creo que acá hay como una cuestión compartida, digamos. Por un lado, la cuestión del cuidado, de la prevención por parte de la población, pero también dentro del marco de la política sanitaria, como la mirada viró hacia otro lugar, quizás dejamos esto descubierto o no prestándole la atención que en realidad merecía. Es una autocrítica que hay que hacer. Así que en ese sentido, poder hablar de esto a través de los diferentes medios, con los números como excusa, digamos, pero sí poder decir que la sífilis es una infección de transmisión sexual que se puede prevenir a través del uso del preservativo. El uso del preservativo es el preservativo es la única herramienta que puede prevenir cualquier infección de transmisión sexual, entre las que se incluye la sífilis y además el VIH, y por el otro lado también previene embarazos no intencionales. Este es el mejor aliado que tenemos, el preservativo. Y por el otro, también saber que lo podemos detectar. Al poder detectarlo a través del análisis, ya sea de sangre o un testeo rápido, nosotros podemos acceder a un diagnóstico. Si accedemos a un diagnóstico que sea reactivo, vamos a poder acceder al tratamiento, que es bastante sencillo. La sífilis se cura con penicilina. Es decir, que contamos con todo. Solamente lo que a mí me parece es que tenemos que hacer esto que estamos haciendo con ustedes ahora. Tenemos que hablar. O sea, tenemos que hablar sobre el problema y tenemos que poner las herramientas que la ciudadanía tiene sobre la mesa para que en cualquier sector público de la provincia de Santa Fe una persona pueda ir a retirar un preservativo, pueda ir a solicitar un testeo porque tiene alguna sospecha, porque a lo mejor tuvo algún síntoma, porque a lo mejor simplemente se quiere controlar, y eso también está bien, y diría yo que sería lo ideal, controlarse con regularidad, así como me hago el análisis de sangre, digamos, para ver, no sé, la cantidad de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, los análisis de orina. También deberíamos poder hacernos con regularidad análisis de VIH, de sífilis, de hepatitis B, de hepatitis C. Es decir, poner a disposición de la ciudadanía esto, ¿no? Todas las herramientas con las que cuenta para prevenir, para detectar y para curar una infección que existe, y por eso estamos acá hablando, ¿no? Facu, viste está bueno esto del análisis, pero puede haber alguna manera, una previa, porque son pasa que es difícil detectar pequeñas llagas, cómo se manifiestan. Claro, los síntomas por ahí para que alguno para pueda estar decir, atentos. Che, una llaga, porque, a ver, alguno piensa en enfermedad de transmisión sexual de cualquier manera. Está bueno lo que algunos detectan y avisoren. No hace falta terminar la relación sexual, no hace falta que sea con penetración. Hay distintas maneras de relaciones sexuales que a través de esa llaga que uno puede tener, y que inclusive no sabe, puede contagiar al otro, pero el que lo tenga, que puede llegar a ver, que puede llegar a notar que le empieza a salir. Bueno, ahí vamos a distinguir entre los diferentes estadios que tiene la sífilis. La sífilis tiene 3 estadios, un estadio primario, uno secundario y uno terciario. El terciario generalmente suele ser el más grave, vamos, porque es cuando no se ha podido llegar antes a un diagnóstico, y esto lo que hace termina afectando órganos vitales. Pero volviendo al primario y al secundario, que en realidad me parece que son los más importantes en función de la pregunta que ustedes hacen, porque en la sífilis primaria lo que aparece es esto que ustedes llaman como una suerte de llaga, o que se parece a una llaga, que en realidad el nombre es un chancro sifilítico, que es muy parecido a una llaga, y está bien que lo planteen de esa manera, porque es muy parecido a una llaga, y por eso a veces pasa desapercibido, porque inclusive es indoloro. Entonces, al ser indoloro, al ser tan similar a cualquier otra lesión que uno puede tener, digamos, por cosas que no necesariamente tienen que ver con la infección de sífilis, y que además tiene una vida útil de un periodo, tiene un tiempo de vida ese chancro, y después desaparece, se nos pasa desapercibido. Entonces, como se nos pasa desapercibido, no llegamos a tiempo a la detección. Entonces es importante tener presente que cuando en zonas genitales, ya sea, digamos, pene, vulva, ano, boca, puede aparecer algo parecido a una llaga que es indoloro, en realidad estamos hablando de un chancro sifilítico, y que es un síntoma de que puedo tener una infección por sífilis, y por la cual debería consultar, digamos, en cualquier centro de salud para poder realizarme el test, y efectivamente, si lo confirmo, poder acceder al tratamiento. Pero acá hago una aclaración más, por eso distinguía entre lo primario y lo secundario.
Vamos, cuando llegamos a una instancia, digamos, de una sífilis secundaria, porque a lo mejor no detectamos este chancro en nuestro cuerpo por las razones que les decía antes, suelen aparecer otro tipo de síntomas que también a nosotros nos deberían alertar, o al menos nos deberían poder llamar la atención y motivar la consulta con el centro de salud. ¿Cuáles son? Suelen aparecer manchas en las palmas de las manos o en la palma de los pies, en la planta de los pies. Suelen aparecer algunas erupciones en la piel que son muy parecidos a lo que uno podría considerar una reacción alérgica, a lo que uno podría considerar una cuestión dermatológica, y es bastante tramposa la bacteria en ese sentido, porque genera estas cosas de que, por ejemplo, las erupciones en la piel te aparecen y después desaparecen o bajan la intensidad y va bajando lentamente hasta desaparecer. Entonces, por eso a veces se confunde con una cuestión dermatológica, pero podemos estar frente a una posible infección por sífilis. Ante ese tipo de síntomas, nuevamente consultar en el centro de salud para acceder al testeo y, si el caso es reactivo, poder acceder a la cura a través de la penicilina. Bien. Esos son algunos de los síntomas que la población debería tener presente. Bien. Vos sabés que en esto de probabilidades, estoy viendo, me da la sensación que obviamente en ambos sexos, y está bien esto que genera esta duda, ¿la probabilidad de transmisión tanto de hombre como mujeres es pareja, es similar o cómo se da en mayor medida? Igual. Exactamente igual. Es exactamente igual. La bacteria no distingue género, no distingue orientación sexual, no distingue clase social y no distingue edad. Bien. Acá, digamos, me parece que el foco tiene que estar en la prevención para el cuidado del propio cuerpo y, en consecuencia, el cuidado con el otro también, la persona con la que me relaciono, el contacto sexual, digamos, con la que me relaciono. Me parece que la cosa va por ahí. Entender que el uso del preservativo es una responsabilidad compartida, no es responsabilidad de una sola persona. También entender, digamos, que en caso de que aparezcan síntomas, lo antes posible poder ir al centro de salud o al médico o médica de confianza para poder plantear el tema y poder acceder al testeo. Me parece que esto es muy importante. Mientras antes, siempre mejor. Además, teniendo en cuenta que los testeos son confidenciales, que son anónimos, que son gratuitos, que hay un marco de confidencialidad que protege de alguna manera a la persona que decide acceder a este tipo de derecho, ¿no? Porque es un derecho, claro. El testeo es un derecho. Que puedan tener esa tranquilidad, y por el otro también hacer el foco en esto, digamos. A veces no hay necesidad de llegar a tener un síntoma para controlarme. Me puedo controlar igual por más que no tenga un síntoma de algo. Nos podemos adelantar a la jugada, porque te iba a preguntar esto. ¿Puede que tenga uno sífilis y no tener... estar asintomático. Claro, estar de tipo eso, la palabra es una persona con sífilis asintomática, para decirlo de alguna manera. Sí, puede ser asintomática. Como pasa en la mayoría de las infecciones, a veces se pueden manifestar, digamos, con síntomas y a veces no. Puede ser asintomática, pero siempre ponemos de alguna manera, en términos generales, el foco en los síntomas, vamos, porque es eso que actúa como una alerta y que nos permite identificar. En caso de que una persona sea sintomática, necesariamente tiene que... La única forma de saberlo va a ser si se testea con regularidad, ¿no? Perfecto. Si no hago un tratamiento, el tiempo, ¿viste? Es decir, en el tiempo, ¿se va pasando, como se dice de alguna manera, o no? ¿Sí o sí hay que llegar a un tratamiento? No. La única forma de curar la infección es accediendo al tratamiento, que es con penicilina, 1 o 3 inyecciones según el criterio médico. La única forma de curar la sífilis es con tratamiento médico. Perfecto. No hay otra manera. No, calculo que la pregunta bien esto es si no te enterás nunca, capaz que se va yendo. No, en algún momento te vas a empezar a enterar. Otro tema, que vos sabés que hoy fue el arranque un poco del programa, el tema del sexo oral. Pero evidentemente también habrá quedado esta duda a varios. Yo decía, sin penetración, sexo oral, lo imagino tan riesgoso casi como sexo con penetración, Facundo, ¿o no? Cualquier práctica sexual que implique el contacto de fluidos, claro, vamos, es una vía de transmisión de
sífilis o de cualquier otra infección de transmisión sexual. Bien, bien. Facu, está bueno que podamos hablar de esto, que podamos llevarlo. Digo, creo que es una charla de padres, hijos, algunos que por ahí no están hablando, pero están escuchando juntos. Los que tienen los adolescentes, los que tenemos hijos adolescentes, que están en esa etapa, ¿viste? Que vos te preguntás, doctor, sentarte y hablar un ratito. Porque creo que los más jóvenes, Facu, medio lo dijiste en la charla, los más jóvenes ni siquiera ubican mucho la palabra sífilis. Me parece que la palabra sífilis, los chicos que están casi arrancando, casi debutando en el sexo, no conocen la palabra sífilis, Facu. No, sí, yo de alguna manera creo que al principio lo dije cuando les comentaba estas experiencias previas, claro, digamos, a estar en el lugar en el que estoy ahora, en la Dirección de Salud Sexual Integral. Yo he trabajado durante muchísimos años con grupos de adolescentes y jóvenes en diferentes lugares, y cada vez que traíamos la palabra sífilis, la sífilis aparecía como una cuestión absolutamente desconocida para los pibes y para las pibas. Es decir, hay algo ahí que, digamos, que hay que retrabajar en términos de la promoción de la salud y de la prevención de la salud con este tipo de infecciones, que en realidad son infecciones que nunca han dejado de existir, pero que han estado controladas y que hoy vuelven a resurgir con esta, digamos, no quiero decir virulencia, porque la verdad es que no es la palabra adecuada, sino quiero decir, digamos, han resurgido indicándonos con estos números que tenemos que hacer algo, ¿no? Seguro. Bueno, y después por el otro, y ojo acá con esto, porque siempre ponemos el foco en las adolescencias y las juventudes, pero yo les decía antes que no, digamos, no actúa por edad. Hay grupos de personas de mayor edad que también pueden infectarse, digamos, por sífilis o cualquier otra infección de transmisión sexual, incluido el VIH, si no hay un uso adecuado del preservativo como método de prevención, y si no hay también, digamos, una suerte de control de la salud en relación a la salud sexual, o también consulta y testeo en caso de la aparición de algún tipo de síntoma. Las personas adultas no están exentas, de hecho forman parte de ese universo, de ese número general que nos hace estar hablando ahora. Yo tengo 53, doctor, no sé cuánto tenés, te puedo tutear, Facundo. En nuestra época era sífilis, blenorragia, gonorrea, el HIV, que estaba exponencial. Yo tenía, cuando empezó toda la virulencia del tema del HIV, teníamos 17, 18, 19 años, y todas las propagandas que te batallaban con el tema de la lucha del SIDA. Y vos le preguntás hoy de esa enfermedad y los pibes te miran raro como diciendo, ¿quién es? Claro. ¿Qué es? Sí, yo vuelvo con esto que decía al principio. Digamos, yo creo que con una cierta lógica, y ojo que no estoy haciendo una crítica, ni una autocrítica, ni nada que se le parezca. Simplemente lo que digo es que hasta con cierta lógica la mirada se corrió hacia el VIH, y tuvo sentido. Claro, es necesario. Vos tenías, digamos, la infección por sífilis controlada, con agente causal, con método de detección, con método de cura, con indicadores que eran, digamos, positivos en términos de la baja que había, digamos, en el reporte de los casos, y tenías de repente esta nueva suerte de pandemia mundial que ponía en jaque el mundo y que había que hacer algo, como el VIH. Y por eso digo que tiene cierto sentido que haya sido así. Bueno, pero ahora nos está pasando lo contrario. Tenemos los casos de VIH amesetados, es decir, que la curva epidemiológica está amesetada porque la respuesta de la política sanitaria en ese sentido está siendo efectiva, pero cuando hablamos de otro tipo de infecciones de transmisión sexual nos pasa lo contrario, ¿no? Entonces hay que rediscutir ahí un poco cuáles son las estrategias que hacemos y cómo equilibramos la balanza respecto a qué le ponemos más o menos atención en términos tanto de recursos como de esto que estamos haciendo. Sin duda. Facu, te agradezco el tiempo. Mira, lo tiro, no sé si fue en un documental o alguna peli, alguna vez vi. Yo veo mucho los chicos, viste, lo seguían, quién tuvo, quién tiene, cómo se conoce. Sí. Y estaba bien el dato, estaba tratando de recordar, porque me hizo ruido un dato que me dio Seba Iglesia. Claro, y no sé si una peli. Al Capone muere de sífilis, por no haberla tratado. Y lo que te pregunto, un poco Facu, lo que cuenta la crónica, ¿no? Cuando hablan de la muerte de Capone, nunca llegó a tratar la enfermedad cuando queda en Alcatraz.
Y le empieza un descenso, dice en la información, ¿no? A la locura intermitente. ¿Es un síntoma tipo final o es el caso específico? Lo que pasa es que cuando nosotros no detectamos la sífilis a tiempo, ni en la etapa primaria ni en la etapa secundaria, la bacteria sigue estando presente en el cuerpo. Ajá. Y con el correr de los años, la bacteria puede afectar órganos que son vitales, puede generar daños graves en el sistema nervioso, puede generar daños graves en el corazón, en el cerebro, y en consecuencia, si no es tratada a tiempo, puede causar la muerte, porque estamos hablando de daños graves en órganos que son vitales para las personas. O sea, que en este caso fue el disparador de él, fue en la cabeza, pero puede que no sea ese y que sea de otro lado. Exactamente. Bueno, vos lo mencionaste. El sistema nervioso, el corazón, el cerebro u otros órganos, y efectivamente, si no se controla y no se trata, puede causar la muerte. Es tan viejo como Matusalén esto. Vos hablabas de Al Capone. Sí. Y yo me acordaba y recién lo buscaba en internet, que siempre nos saca del agua en un montón de cuestiones. Hubo un libro hace un tiempo atrás de una mujer llamada Virginia Hall, ajá, que tenía un pie de palo, ajá, y que fue una espía contratada para armar una especie de ejército de prostitutas para infectar a los nazis de enfermedades de transmisión sexual. Esto es real, es verídico, y pueden buscar el caso de Virginia Hall. Mirá que sí es viejo esto. Claro, buscamos casos, Facu, vemos que rinde cuando vos le ponés a alguien conocido a los chicos, de que conozcan un poco. Así que bueno, y espectacular todo lo que nos contaste, fue la verdad muy claro, Facu, te agradecemos el tiempo. No, gracias a ustedes, un saludo.